Buenas tardes. Para la lectura para esta tarde vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos del 1 al 13. Hechos 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Padre, en esta tarde queremos continuar entendiendo más de lo que tú nos dejaste en tu palabra, la enseñanza, la orientación, la guianza, Señor, que nos has dejado. Gracias por este libro, gracias por el doctor Lucas, que se empeñó en recoger toda esa información y registrarla, Señor, para nuestro beneficio. Te damos gracias por eso y te damos gracias por el tiempo de reflexión en esta tarde, el tiempo de adoración que hemos tenido ya. Pedimos que tú mismo nos hables por medio de la predicación de la palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en este texto que hemos leído. Estamos siguiendo una serie de reflexiones bíblicas sobre la salvación, sobre la importancia de vivir con Dios, porque la salvación no es un concepto simplemente. A veces somos muy dados, cuando llevamos mucho tiempo reflexionando en ciertas cosas, en quedarnos con las palabras. Eso ocurre también mucho cuando uno estudia en un seminario y empieza, pues no sé, trata en una facultad de teología a ver qué es la salvación. Se estudia la disciplina de la soteriología, que tiene que ver con la salvación, y se profundiza en diferentes cosas. Y podemos quedarnos con conceptos nada más. Pero la misma Biblia nos dice que el reino de Dios no consiste en... ¿En qué? En palabras, sino en poder. Y estamos hablando de la importancia de vivir lo que Dios nos da, lo que Él es para nosotros, aquello para lo que nos ha creado. Y no podemos quedarnos con palabras, nos comunicamos, intentamos aconsejar, intentamos poner en comunicación con el resto de las personas lo que la Biblia dice, y utilizamos un argumento, otro. Pero tiene que ser el poder de Dios, en definitiva. Estos 2 últimos domingos estábamos hablando de la importancia de sentir pasión por los perdidos. Y estuvimos hablando de
de cómo muchas veces podemos descuidarnos y no tener esa perspectiva de la gente que se pierde, que no es salva, que no tiene a Cristo, porque no hay otro mediador. Ahora bien, ¿cómo le decimos a la gente? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo expresamos? ¿Cómo servimos? Porque no todos somos evangelistas como veíamos el domingo pasado. Pero la iglesia en sí, cuando está sirviendo, es la gran evangelista, aunque luego haya hermanos que específicamente tengan un don especial para dar a conocer el evangelio con esa característica que el Espíritu Santo pone como don especial, como capacidad especial. Pero creo que era importante meditar también sobre el Espíritu Santo en la salvación, porque le decimos a la gente, pero cuando hablamos y decimos a la gente, ¿qué lugar está teniendo el Espíritu Santo en medio de todo ello? Cuando vemos la historia de la iglesia se puede escribir de muchas formas, y una de las maneras, por lo menos en la que yo me he atrevido a escribir y a reflexionar, es viendo que el protagonista de la historia es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, sobre todo, además, cuando hablamos de la historia del cristianismo, que hablamos de protagonistas humanos, pero ¿qué mayor protagonista en el cristianismo puede haber que Cristo? Y empezamos a ver a lo largo de la historia cómo ocurre todo, y te das cuenta que la historia se va forjando en la medida que el Espíritu Santo obra, y hay avivamientos, reacciones contrarias de gente que no quiere saber nada de Dios también. Pero la obra del cristianismo sigue, no se acomoda al contexto de una religiosidad, de una iglesia o de un edificio. Y esto lo vemos en la Biblia de una forma muy clara. Evidentemente, como decía, porque Dios es Dios y en la historia se ven las huellas de Dios. Por eso yo muchas veces digo a aquellos que hablan en un aspecto con un enfoque muy científico, de que hay que constatar cosas, y mira, no se puede hablar de una manera más científica que hablando de Dios. Si Él es el creador, Él es el mayor científico que podemos encontrar en ese aspecto. En el Antiguo Testamento había señales de que vendría el Mesías. Todos los profetas, y cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando de varios milenios de historia donde Dios está preparando al mundo a través de un pueblo, de algunos pueblos, pero de uno específico, para hacer ver que iba a venir alguien a salvar, que hacía falta salvación, es decir, hacía falta retornar a Dios, que el hombre por sí solo no puede encontrar aquello para lo que el Señor nos ha creado, que tiene que ser con Él. Y cuando eso es así, es que somos felices. Me gustó mucho, no sé si alguno de vosotros habéis visto el programa de Pan del Cielo de Andalucía. Luego, si eso, os pongo el enlace en el grupo de la iglesia. Pero me gustó mucho el planteamiento, porque se hablaba de que todo el mundo buscaba lo mejor para sí. Todo el mundo busca ser feliz. Todo el mundo busca tenerlo todo. Queremos subir a lo alto del monte, queremos tener una casa, queremos tener todos los proyectos que en el que este mundo trabaja, queremos tenerlos y estar en lo más alto, y a veces queremos ser como en la Torre de Babel, queremos ser como Dios, llegar hasta donde está Dios por nuestros propios proyectos, pero al final se nos cae todo, porque no somos Dios. El hombre por sí solo no puede ser feliz, porque si no tienes a Dios, es imposible. Y digo esto, últimamente, no sé por qué, me estoy yendo un poco por las ramas, pero luego vuelvo. El otro día me lo estaba recordando Marcos en el estudio de las 13. Me decía, Juan Manuel, vuelve, y ya volví. No, pero creo que es importante tener en cuenta el recorrido que se da en el Antiguo Testamento, ese sentimiento que puede haber de que se necesita una salvación. Claro, había señales, ya vuelvo, ¿ves? Había señales a lo largo del Antiguo Testamento que vendría el Mesías. Y las señales se cumplieron. Y el Mesías vino.
un gran avivamiento. Miles y miles de personas se convirtieron, reconocieron a Jesús como Salvador. Y en medio de todo ello estuvo obrando el Espíritu Santo. Otros no lo quisieron reconocer, eso siempre va a ocurrir. El Espíritu Santo estuvo cuando Jesús nació, ¿no? Ya que María, por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Algunos, y algunos de vosotros a veces, pues, no sé, lo habéis expresado así también. A mí me gusta, entre las preguntas que hago, sobre todo a las nuevas personas que empiezan a leer la Biblia o que no han reflexionado mucho sobre quién es Dios, suelo preguntar, ¿el Espíritu Santo qué es? ¿Una paloma? ¿Es fuego? ¿Es una persona? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta a eso puedo decir que son de todas clases. Porque muchas veces no hay un concepto claro de quién es el Espíritu Santo. ¿Qué es Dios? No es una palomita. ¿Habéis visto el cuadro de Pentecostés? Que es el pasaje que hemos estado leyendo, de un pintor muy famoso, de España, pero que no tenía nombre de español, que era el Greco. No sé si habéis visto con las caras muy alargadas, un estilo pictórico muy propio. Era Pentecostés, los apóstoles, los que estaban en el aposento alto, y se ponía como protagonista en lo alto, ¿a qué? Una paloma. Todos mirando al Espíritu Santo, una paloma. Y a veces uno piensa, dice, el Espíritu Santo es una paloma. ¿Va a ser el Espíritu Santo una paloma? No, es lengua de fuego. ¿Qué va a ser lengua de fuego? Es un poder. ¿Qué me estás diciendo? Claro que tiene poder, pero no es Iberdrola ni Endesa aquí en España, que son empresas de energía eléctrica. No es eso, sino pues... El Espíritu Santo es Dios. Ya desde el inicio, y con Jesús, con los profetas, estaba preparándolo todo con el nacimiento de Jesús. Y cuando Jesús estaba en la cruz, el Espíritu Santo estaba dando aliento. Y cuando Jesús va a dejar a los suyos, porque Jesús, habiendo vencido la muerte por nosotros, para obtener perdón para nuestras vidas, habiendo resucitado y ya marchándose, dice, no os voy a dejar solos, sino que os dejaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a seguir. Algunos dicen que cuando Jesús marchó comenzó la era del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí vemos ya en el libro de los Hechos constantemente, cuando comienza la iglesia, vemos cómo comienza a moverse el Espíritu Santo. También hubo señales de que el Espíritu Santo vendría. Y de hecho, cuando el apóstol Pedro estaba en Pentecostés, esa fiesta especial, luego mencionaremos algo, Pedro está compartiendo lo que había pasado, que el Espíritu Santo había venido, ya Jesús había marchado, estaban orando esperando que Jesús viniese, que el Espíritu Santo viniese, porque Jesús ya se había marchado. Y cuando llega el Espíritu Santo, ahí hay algo especial. Es que donde el Espíritu Santo está controlando, hay algo especial. Mira, hay cosas que no se pueden decir solamente con palabras. Tiene que estar el Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo tiene que estar convenciendo de pecado. Le habremos dicho a lo mejor a la misma persona el mensaje de salvación que hay en la Escritura y la persona nada. Pero mira, que es así, que sí. Pues sí. Recuerdo una persona que, leyéndole ese pasaje, que dice, mira, porque una persona que siempre dice, no, pero yo soy muy pecadora, a mí el Señor no me puede perdonar. Mira lo que dice aquí la Escritura. ¿Tú crees lo que dice la Biblia? Sí. Mira lo que dice aquí, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. No importa lo que hayas hecho, de todo pecado. Ay, sí, es verdad que lo pone aquí. Ay, pero yo soy muy pecadora, yo no sé qué. No había forma. Hasta que el Espíritu Santo obró. Y el Espíritu Santo cuando obra, hay algo que ocurre. Porque Dios es real y no sabemos, Dios no quiere usar su palabra, pero el Espíritu Santo tiene que tener cabida en nosotros, tiene que moverse en nosotros, tenemos que estar teniendo una relación con Dios adecuada, como vamos a ver. Por eso, efectivamente, Pedro dijo, es que ha venido el Espíritu Santo. Comenzó una era nueva. Y él mismo leyó literalmente lo que los profetas anunciaron,
que además de que vendría el Mesías, vendría el Espíritu Santo. Y citaba Joel 2, 28 al 32, donde decía, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y empezarán a predicar. Ahí estaba Pedro predicando. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y empieza a explicar Pedro todo lo que estaba ocurriendo allí. Efectivamente, esto ocurrió, la era del Espíritu Santo ocurrió el día de Pentecostés, o comenzó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo ya existía. Era dado a los profetas, a los sacerdotes, a aquellos que querían servir al Señor, el Espíritu Santo acompañaba. Pero ya, a partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo está con cualquier persona que vive con Cristo. Y comienza una etapa nueva, poderosa, especial, donde vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Dice que en aquel momento hubo un estruendo. A veces hay cosas, sientes algo dentro de ti, no sabes qué es, pero te está moviendo algo y Dios se revela a tu vida. ¿Cuántas veces he escuchado yo a alguna persona decir, no sé qué pasó, yo estaba en un momento escuchando algo y de pronto no sabía ni qué estaba escuchando, pero ahí estaba yo aceptando a Cristo? El Espíritu Santo estaba obrando en mí. Yo ya había escuchado, yo ya había entendido, no había tomado esa decisión de poner mi vida en sus manos, pero fue el Espíritu Santo obrando. Me acuerdo de unas palabras de Billy Graham. ¿Sabéis quién es Billy Graham? ¿Sí? Ese sí tenía el don de evangelista también, ¿no? Aunque os digo, Billy Graham solo, sin la iglesia acompañando, invitando a las personas, orando y el Espíritu Santo obrando, nada. Pues Billy Graham estuvo una vez hablando, bueno, para aquellos que no han oído hablar mucho, él predicaba a multitudes, las iglesias invitaban a muchas personas y se hacían aquello que se llamaban cruzadas, ¿no? de evangelización. Y se llenaban estadios de fútbol de gente y él predicaba y miles de personas se convertían. Y un día entró a tomar un café a un sitio que también servían pues licores y tal, y se encontró allí una persona bebida, bien bebida. Y lo vio y lo conoció. Dice, hombre, Billy, si tú fuiste el que me convertiste. Y Billy Graham dijo, sí, habré sido yo, porque si llegas a ser Dios no estarías como estás. Porque solamente hay cosas que Dios puede hacer. Ni Billy Graham, ni Juan Manuel Quero, ni nadie puede convertir a nadie. Yo te puedo a lo mejor convencer con argumentos, pero es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y eso ocurrió el día de Pentecostés. Todas las personas que estaban allí para una fiesta, no sé si recordamos, vamos a explicar brevemente, no me han puesto hora, pero no sé si alguien que no tenga vergüenza y cuando vea que ya, bueno, todavía me quedan unos minutos, mi mujer tiene vergüenza, ya me hace así y me corta. ¿Por qué decimos que el día de Pentecostés comenzó ese tiempo especial del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas? ¿Qué era Pentecostés? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue? Bueno, Pentecostés era una fiesta. Era una fiesta del pueblo de Israel, donde daban gracias, era una fiesta de júbilo. En Levítico se nos estudia, en Números también, se nos explica mucho sobre la fiesta de Pentecostés. En Levítico 23, 15 al 21, se nos dice que era una fiesta de júbilo. ¿Por qué? El pueblo de Israel era un pueblo muy agrícola. Entonces lo que normalmente hacían a la hora de ilustrar el mensaje de Dios es poner temas también pues, de la agricultura, de las ovejas, de los montes, de todo esto. Y también daban gracias a Dios por la cosecha. Y nos dice la Escritura que Pentecostés era un tiempo especial de agradecimiento por la cosecha que se había recogido. Se llamaba Pentecostés, ¿alguien sabe por qué? Algunos sabéis. ¿Por qué se llamaba Pentecostés? Porque era 50 días después, bueno, significa como 50º y era 50 días después de la principal de ello, de la Pascua. Efectivamente, Pentecostés significa 50º, es decir, 50, porque eran 50 días después de la gran fiesta que el pueblo de Israel tenía, que era la fiesta de la Pascua, que era cuando sacrificaban un cordero, etcétera, etcétera. Pero también se llamaba la fiesta de las semanas, porque pasaban
4 semanas después de presentar las primeras gavillas, términos agrícolas, de agricultura. Las gavillas, ¿sabéis qué eran? Era un manojo de los primeros sarmientos de los cereales, de trigo, de cebada, los juntaban todos y decían: esto es para nuestro Dios, porque es lo primero que ha dado la tierra. Y a partir de ese día pasaban 49 más, donde ya se recogía toda la cosecha y se daba gracias a Dios por la cosecha. Era una actitud de agradecimiento, como nuestras propias ofrendas cuando ofrendamos a Dios o diezmamos dando culto. Y eso se llamaba Pentecostés, era la segunda fiesta más importante para el pueblo de Israel, era una fiesta muy importante. Y muchos venían de todas partes. Antes nos ha leído Decio, que había personas de un montón de lugares del mundo. Hablaban diferentes idiomas, judíos que se habían criado en otras culturas, pero ese día venían para juntarse todos y dar gracias. Y qué interesante que el día de Pentecostés, es decir, un día de gratitud, un día de júbilo, un día de cosecha, el Espíritu Santo viene. Aprovechando que había personas de todo el mundo allí. El apóstol Pedro puesto en pie con aquellas personas que estaban orando, esperando la promesa y de que vendría el Espíritu Santo, y todos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar. Yo veo a Pedro ahí predicando, pero veo a todos los apóstoles, a esas 120 personas que estaban esperando. Vemos que todas recibieron el Espíritu Santo, esa lengua de fuego simbólica de que podían hablar y todos entendían ¿cómo es posible que entendieran? Porque el Espíritu Santo estaba obrando. El milagro que llaman de la glosolalia, como que era un milagro de la lengua. Mira, yo te puedo decir que yo puedo estar hablando en castellano a alguien que habla castellano de forma clara, de forma contundente, de forma bíblica, y muchas veces no puedes entender, porque estás ciego, porque hay algo que te ciega, porque hay algo que no te permite, quizás porque hay alguien que te tiene atado. Pero cuando el Espíritu Santo obra, no importa qué idioma tengas, ahí ocurre algo. Lo puedes explicar en las sensaciones que tú quieras, pero Dios obra con poder y ocurren milagros. Y las personas se vuelven a Él y comienzan a vivir el sentido de lo que tiene que ver esa vida. Pentecostés, a partir de Cristo, ya no era una fiesta agrícola, aunque todavía algunos la celebran. Era la fiesta del Espíritu Santo. La gente empezó a gozarse. Cristo ha resucitado. El Espíritu Santo trajo convicción de que había que vivir en Cristo. Que Cristo se había ido, pero que era para volver, para poner a este mundo en su sitio, que no estaba solo, que Dios estaba consolando, que el Espíritu Santo era una realidad obrando en medio de nosotros, que era el tiempo de trabajar, que era el tiempo de servir. Y empezaron a hablar y algunos que estaban por allí decían: están ebrios, están borrachos. Claro, no es difícil en una fiesta encontrarse a alguien borracho, ¿verdad? Como este amigo de Billy Graham. Pero no estaban borrachos, dice la Escritura que estaban llenos del Espíritu Santo. Y aquí me gustaría que nos parásemos un poco, porque hay un concepto que también podríamos aclarar un poco, y es el bautismo del Espíritu Santo. Efectivamente, las señales que se tenían que cumplir para que viniera el Espíritu Santo también se dieron. Estas personas que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, inicialmente, aquellos que estaban en un aposento que se conoce en la Biblia como el aposento alto, que estaban orando y esperando lo que Jesús había dicho que iba a ocurrir, y cuando ocurre salen. Qué bueno es salir en el poder del Espíritu Santo y no con nuestra propia fuerza. Qué bueno es compartir después de haber estado orando y dejar que el Espíritu Santo obre, teniendo la convicción de que Dios nos va a usar, de que Dios es real, que no es el cuento de alguien, que no es una palomita el Espíritu Santo, que Dios es Dios y que efectivamente se nos comunica como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. Pues dice la Escritura que aquellas personas fueron bautizadas por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso?
Algunos tienen un concepto un poco quizás diferente, pensando que el bautismo del Espíritu Santo es algo que se tiene que dar posteriormente a cuando uno acepta a Cristo, como una segunda experiencia. Pero a veces, mirad, nos liamos con ciertas cosas, creo yo. Es decir, le damos mucha importancia a unas lenguas de fuego, o a un estruendo, o a una señal. La importancia es que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y está cuando aceptamos a Cristo. De hecho, fijaros que el bautismo del Espíritu Santo, ese concepto, porque ¿sabéis lo que es el bautismo? ¿Qué es bautismo? Alguien, ya estamos aquí, la iglesia está llena de teólogos. Cualquier persona que siga al Señor es un teólogo, porque aprende de Dios. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa bautizarse? Sumergirse. Morir y resucitar. Bueno, pues sumergirse, meterse dentro, pues el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vino controlando las vidas de las personas. Las personas fueron inmersas en el Espíritu Santo, que era la promesa. Pero eso ocurre, solamente vemos en la Biblia 3 veces, con ese nombre. Porque luego ya se dará la dinámica de que cuando uno acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios. Pero se dan estas 3 variantes, por ejemplo, cuando Jesús dijo, esperad que venga el Espíritu Santo. Ellos creían ya en Cristo, pero el Espíritu Santo aún todavía no había venido, tenía que ascender Jesús al cielo. Dice, el que cree en mí, ¿recordáis el texto? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y eso quién lo hace? Pues quien cree en Dios, cuando hay algo que el Espíritu Santo está ahí haciendo. De hecho, lo explica. Dice, esto dijo del Espíritu Santo, que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había ascendido al cielo, no había sido glorificado. Esa es la primera excepción que se habla del bautismo del Espíritu Santo, con una diferencia de cuando uno acepta a Cristo y hay un tiempo después. Después hay otro que es el Pentecostés samaritano, que le llaman los que estudian todos estos temas bíblicos, y hablan del Pentecostés samaritano. ¿Qué es el Pentecostés samaritano? Pues resulta que había unos samaritanos que habían escuchado acerca de Jesús, habían escuchado del bautismo de Juan el Bautista, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Pero es más, ¿sabéis qué le pasaba a los samaritanos con respecto a los judíos? Sí. ¿Los judíos querían mucho a los samaritanos? Para nada. Para nada. Es decir, si había un samaritano ahí y yo era judío, para salir por la puerta, daba por allí, me metía por allí, y seguía por otro lado, para no encontrarme con él. ¿Eso es bíblico? No, no lo es, pero eso se hacía. Todavía hay algunas personas que dicen que son cristianos y hacen lo mismo con algunos, para no tropezarse con ellos, ¿no? Tampoco eso es bueno. Ser cristiano significa entender, y de hecho Cristo lo manifiesta así, que Él es para todos los que se quieran acercar. No hay clases, no hay géneros, no hay sexo, hombre o mujer, no es quien más tiene, es aquel que simplemente le dice, es que necesito a Cristo, es que sin Él no puedo tener lo que Él es quien me falta. Conociendo lo que el Evangelio te muestra, ese mapa espiritual que vemos en Él para llegar, tú lo aceptas, y eso significa ser cristiano. Y un samaritano también podía serlo. Locura para aquellos judíos, un samaritano ser cristiano. Pues sí, y recibieron el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan le impusieron las manos. Bautismo del Espíritu Santo para los samaritanos. Bueno, en un tiempo eran también del pueblo de Israel, vale. No, pero es para todos. Para los judíos que quieran aceptar a Cristo, porque hay que aceptar a Cristo. Para los samaritanos que quieran aceptar a Cristo, porque hay que recibirle. Y para todos aquellos que sean de otro sitio, griegos, romanos, hasta los españoles, a todos, a los gentiles que llama la Biblia. ¿Y qué ocurre? Efectivamente,
En este caso el apóstol Pablo se encuentra que fue el que tuvo un llamamiento especial para servir y trabajar de forma misionera con aquellos que eran de otras nacionalidades. Y dice la Escritura que se encontró con algunas personas que habían escuchado algo del mensaje de salvación, pero tampoco habían oído del Espíritu Santo. Y aquí tenemos a Apolos y algunas personas más que habían escuchado a Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era en este caso que antes lo mencionaba y se refería a estos gentiles. Y entonces ellos le pusieron lo que significaba ese mensaje de Juan el Bautista. ¿Recordáis cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Iba así por todas partes, qué aburrimiento, ¿no? Siempre decía, arrepentíos. ¿Os imagináis yo todos los domingos predicando lo mismo? Bueno, al final a lo mejor alguno se arrepiente. Pero lo que ocurre es que ese era digamos como un bautismo simplemente de señal, preparativo, porque Jesús vendría y tenía que venir el Espíritu Santo. Y cuando estos que no eran judíos, pero que habían escuchado esa predicación de Juan el Bautista, que incluso habían pasado por ese bautismo de arrepentimiento, cuando entendieron que Dios era real, que Cristo estaba en medio de ellos, que el Espíritu Santo se estaba moviendo con poder, que podíamos vivir en la presencia de Dios, Pablo le impuso las manos y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Tercer bautismo del Espíritu Santo vemos en las Escrituras. Luego ya veremos cómo la palabra del Señor, en cuanto una persona se convierte, el Espíritu Santo obra en su vida. Lo vemos con aquel etíope cuando Felipe lo lleva y le dice, oye, ¿crees lo que está? Porque el Señor lo estaba preparando y estaba leyendo en el texto. ¿Crees lo que está ahí? Pues si alguien me ayuda, porque no entiendo muy bien. Y Felipe el evangelista le explica y entiende y se bautiza. Y bueno, pues ahí está ya el Espíritu Santo obrando con poder. Lo mismo pasaría con Cornelio, con carcelero de Filipos, etcétera, etcétera. Hay un concepto que sí es algo constante y que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo y que de hecho también se ha mencionado antes, y es la plenitud del Espíritu Santo. Ser bautizado del Espíritu Santo es algo que ocurre, que tiene que ocurrir cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. Pero la plenitud del Espíritu Santo tiene que ser algo constante. ¿Un cristiano puede vivir en pecado? ¿Un cristiano que ha aceptado a Cristo en su vida? ¿No puede? Vamos a ver, ¿puede o no puede? ¿No puede? No debería, pero somos humanos. Como poder. Es decir, ninguno de nosotros después de aceptar a Cristo hemos pecado. Ya hay un murmullo, ya nadie levanta la mano y dice nada. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Bueno, vamos a aclarar las cosas. Es decir, que uno acepta a Cristo con el propósito de no pecar, pero peca. ¿Sí o no? Y nos equivocamos y fallamos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. No estaban ebrios, sino que estaban llenos. Pero muchas veces el cristiano está ebrio de otras cosas y no está controlado por el Espíritu Santo. Al revés. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero tenemos que buscar la plenitud del Espíritu Santo, que es otra cosa importante. El Espíritu Santo, mirad, es una persona, ¿vale? Algunos piensan que, mira, es que el Espíritu Santo necesito, no sé, un cubo de Espíritu Santo. No, ¿pero qué me estás diciendo? El Espíritu Santo no se da por medida, es una persona. Lo que tienes que dejar es que el Espíritu Santo obre en ti. ¿Cómo se hace eso? Leyendo la Biblia, orando, haciendo la voluntad de Dios, y te vas a encontrar ahí el Espíritu Santo en medio de nosotros. Por eso la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay pecado. Ya lo hemos dicho, hemos mencionado este texto en varias ocasiones. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los cristianos. Tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que estar siendo llenos. ¿Qué significa entonces eso? Si no es que tengamos más del Espíritu Santo, es porque es una persona. O tenemos la persona o no la tenemos. ¿Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos? Los que somos cristianos, los que hemos aceptado a Cristo, lo tenemos. Entonces, ¿qué es tener plenitud del Espíritu Santo? ¿Ya me quedan 3 minutos? Vale, ok, gracias. Lo importante
no es cuánto tengo yo del Espíritu Santo, que si está en mi vida está. Lo importante es cuánto tiene el Espíritu Santo de mí. Es el control del Espíritu Santo en mi vida. Por si Juan el Bautista, que todavía no había entendido muchas cosas y que era el profeta que iba preparando el camino, decía, es necesario que él crezca y yo mengüe. Ese es el principio. Pero algunos que dicen ser cristianos, dicen, es necesario que yo crezca y bueno, y que me ayude el Señor a crecer nada más. No, que Él crezca y que yo mengue en el sentido de que Él tenga el control en mi vida. Y eso es lo que significa la plenitud del Espíritu Santo. Termino. Necesitamos que el Espíritu Santo ocupe su sitio en nuestras vidas, hermanos. Si es verdad que también dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo, no lo pongáis triste. Porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder, no es una paloma, no es lo que decíamos antes, es una persona. Decimos que es una persona porque nos habla, se comunica, porque podemos sentirlo en nosotros, porque obra en medio de lo que somos y obra como dando consuelo. Una fuerza da consuelo. Da a alguien que nos quiere, alguien que sabe cuáles son nuestras necesidades. Necesitamos vivir en la experiencia del Espíritu Santo, buscando su guía, buscando su apoyo, afrontando las cosas que tenemos por delante. Es que creemos que el Espíritu Santo es Dios también. El Espíritu Santo trae alegría. Pentecostés era propósito para aquellas vidas que estaban desesperanzadas, que no sabían qué iba a ocurrir con ellos. Hoy día, ¿cuántas personas no están así? Pentecostés significa Cristo nos perdona, murió en la cruz por nuestros pecados, está preparando un lugar en el cielo, aquí estamos de paso, y ha venido el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia, para ayudarnos a cada uno de nosotros a compartir el mensaje de salvación. Y Él tiene poder para cambiar las vidas de las personas. Si Pentecostés originalmente era un tiempo de cosecha y de agradecimiento, este es el tiempo de cosecha, el tiempo de recoger vidas de personas y ponernos delante de Dios. Incluso si tú no has llegado a aceptar a Cristo todavía, es el Espíritu Santo el que convence. Hay personas que por la tradición o por la amistad forman parte de una iglesia o de una religión, pero ni la iglesia, ni la religión, ni las personas podemos salvar a nadie. Es la obra del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que orar, que Dios nos guíe a hacer su voluntad, que prediquemos en el poder del Espíritu Santo, que no le contristemos, que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Somos templo del Espíritu Santo. Y eso no significa algo así místico, significa una vida gozosa. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. ¿Y gozo qué es? Pasarlo bien. Lo pasas bien cuando Dios está en tu vida, te lo aseguro. Por eso lo más importante es que pongas tu vida delante de Dios. Acércate a Él. En Él uno empieza a ser feliz, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y Él es el Todopoderoso. Vamos a tener un momento de oración. Que pedir al grupo de alabanza que pase delante mientras tanto. Señor, queremos darte gracias una vez más por tu palabra, que es tuya. Y si no es tu palabra, es otra cosa. Queremos que seas tú el que nos estés hablando, no Juan Manuel Quero, no cualquier otra persona. Tú puedes usarnos,
puedes hacer lo que quieras con nosotros, pero queremos escucharte a ti. Queremos notar el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y si en estos momentos sentimos que hay cosas que están mal, sentimos que el Espíritu Santo tiene que tener el control absoluto de nuestra vida, sentimos que no hemos despegado más de lo que Cristo quiere que realicemos, de su proyecto, de su servicio, de proclamar el Evangelio a la gente que se pierde, o de simplemente ponerme yo en sus manos porque estoy distante. Este es el tiempo. Es el tiempo de escuchar el mensaje de salvación, que no es un mensaje religioso, que no es un mensaje de normas impuestas o dadas por iglesias. Es tu obra, una obra de amor en la cruz, para salvarnos de las consecuencias del pecado y empezar a vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Yo quiero pedirte que si hay alguien que quiere orar conmigo en estos momentos, que pueda quizás repetir estas palabras: Padre, gracias. Gracias porque yo no merezco tu perdón. Porque soy pecador, porque fallo, porque hago lo que quiero, porque soy orgulloso. Y todo eso es porque vivo sin ti. Pero en estos momentos, oh Dios, quiero vivir contigo. Quiero reconocer que todo lo que tú has hecho desde el principio es para tenerme en tus manos, para tenerme contigo, para tenerme lo mejor, para sentirme realizado, para sentirme bien, para ser feliz en medio de los problemas, aunque vengan enfermedades. Yo te quiero pedir perdón por mis pecados. Quiero aceptar a Cristo en mi vida. Quiero que Él sea mi Salvador. Quiero reconocer que no hay otro medio de salvación. Quiero seguir a Cristo. Quiero seguirte a ti, Señor. Quiero que tú me guíes en medio de este mundo a crecer en tus cosas. Quiero dejar al Espíritu Santo que obre en mí. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé, pero sé que tú eres el Salvador y me pongo en tus manos para andar contigo. Como iglesia también, Señor, avívanos, que tu Espíritu Santo nos llene, trae plenitud a nuestras vidas como una dinámica normal, no extraordinaria, que día a día podamos sentir el control de tu Espíritu Santo, ajustando nuestras vidas a tu voluntad. Obra tú, Señor, obra tú y sé glorificado, y que muchas personas puedan conocerte en Cristo Jesús.